Muy buenos días, amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de este medio que el Señor ha utilizado para que podamos reunirnos los domingos, aunque sea en la distancia, pero le damos la gloria al Señor por eso, porque en verdad ha sido de gran bendición tanto para mí como para ustedes cada domingo pues que hemos estado compartiendo el mensaje de la palabra a través de este medio. Y en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes una reflexión, más que una predicación, más que un sermón. Lo que me propongo es compartir con ustedes una reflexión que he tenido durante todos estos días donde nuevamente el tema pandemia es un tema crítico, es el tema que tiene prácticamente el protagonismo en nuestro día a día. Sin duda alguna, en esta oportunidad, ahora en este tiempo de pandemia, a diferencia del año pasado, la situación es mucho más crítica, la cantidad de muertos es mayor y sobre todo que nos ha afectado mucho porque hemos visto partir a personas que conocemos, tanto en lo secular, en lo familiar, pero también hemos tenido que ver la partida de hermanos en Cristo. Y todo eso me ha puesto a reflexionar en muchas cosas. Sobre todo en relación a la pregunta que me hago a mí mismo, ¿no? Partiendo del hecho que la mayoría de las personas, nadie por supuesto quiere morir, y la mayoría de las personas están tratando de cuidar, de proteger, para no ser contagiados con el virus, con esta nueva cepa, que es más mortal que la anterior. Y hay una situación de mucho temor, de mucha angustia, de mucha incertidumbre. Y la gente pues está desesperada, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que le preserve la vida. Incluso entre nosotros los cristianos es una oración constante, es una oración de todos los días, de cada semana, donde estamos pidiendo al Señor que nos preserve la vida. Señor, guarda nuestras vidas, Señor, preserva nuestras vidas, guarda la vida de nuestros seres queridos. Esa es la oración, esa es la petición. Pero hemos visto cómo algunos de nuestros hermanos en Cristo, no solamente aquí en Cumaná, sino en Venezuela e incluso en el mundo, han partido. A pesar de que se ha orado, a pesar de que se ha clamado, pues el Señor ha decidido llevárselo. Pero la pregunta sobre la que yo quiero reflexionar en esta mañana, en este momento, es la siguiente. Si yo le pido a Dios que preserve mi vida, si yo le ruego al Señor, le imploro al Señor que guarde mi vida de no contagiarme, de que no vaya a morir, no solamente yo, sino algunos de mis seres queridos. La pregunta que yo me hago es, ¿sobre qué base yo le hago esa petición al Señor? ¿Sobre qué base? ¿Por qué el Señor, cuando yo le pido que preserve mi vida, que guarde mi vida de la muerte, por qué Él tendría que responder afirmativamente? ¿Sobre qué base? Piénsalo, mi hermano. ¿Te has hecho esa pregunta? Seguramente tú has orado, igualmente así lo he hecho yo. Todos hemos estado orando y clamando al Señor, Señor, guárdanos, Señor, protégenos. Pero pensando y pensando, me hacía esa pregunta, ¿pero sobre qué base le pido yo al Señor
que guarde mi vida? ¿Por qué tiene que guardar mi vida? ¿Por qué tiene que escuchar mi oración? Tal vez usted es de lo que piensa y dice, bueno, soy su hijo y tengo la garantía de que al ser su hijo, pues Él va a preservar mi vida. Pero les decía al inicio de nuestra reflexión que ya hemos visto partir en el pasado y en el pasado reciente algunos de nuestros hermanos en Cristo. Y estoy seguro que ellos también clamaron al Señor para que el Señor les preservara. Estoy seguro que sus familiares cristianos también clamaron al Señor para que les preservara la vida. Incluso las iglesias donde cada uno de estos hermanos que ya hemos visto partir con el Señor, seguramente también en el momento de enterarse del contagio, de que estaban enfermos, de que estaban hospitalizados, esas iglesias también estuvieron orando e intercediendo por ellos delante de la presencia del Señor. Pero el Señor se los llevó. El Señor decidió en su soberanía llevárselo. Entonces yo te hago la pregunta, hermano, ¿sobre qué base, qué argumento utilizarías tú para convencer al Señor de que Él tiene que mantenerte con vida? ¿Por qué a ti debe mantenerte con vida? ¿Por qué debe preferirte a ti? ¿Por qué Él debe escogerte a ti? ¿Por qué tú tienes que ser de los favorecidos? De los que no se enfermen, se contagien y puedan incluso morir. Hazte esa pregunta. Porque nosotros en muchas oportunidades hemos dicho, y en eso estamos nosotros bien claros, que el Señor no tiene hijos consentidos o favoritos, ¿verdad? Él no hace acepción con ninguna persona y tampoco con ninguno de sus hijos. Entonces, ¿sobre qué base, hermano, tú pretendes que el Señor no solamente te escuche cuando clamas a Él para que preserve tu vida, sino que te escuche y te guarde pues de todo el mal, de toda enfermedad y especialmente en relación a esta pandemia? Cuando yo me hacía esa pregunta, eso me llevó a reflexionar y por supuesto a pensar y a orar y a buscar en la Escritura, a pedirle al Señor que me mostrara sobre qué base, qué argumento pudiera yo utilizar para presentarme a Él, clamar a Él, hacerle esa petición y que Él pudiera responder afirmativamente. Y el Señor me mostró en su palabra dos casos que son precisamente los dos casos que quiero compartir con ustedes en esta reflexión. El primer caso va a ser el caso del apóstol Pablo. El caso del apóstol Pablo, un caso bastante interesante y que nos arroja mucha luz en relación a la pregunta que nos estamos haciendo. En la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, comenzando desde el versículo 12, la epístola a Filipenses capítulo 1, comenzando con el versículo 12, dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Por supuesto que estas son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, a los filipenses. Luego él añade en el versículo 15 lo siguiente: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo
y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí entonces vemos las palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Filipo, y estamos entendidos que estas son las palabras del apóstol Pablo mientras estaba preso en Roma. Le habían dado el beneficio de casa por cárcel, es decir, estaba preso en una casa, y pues desde allí el apóstol Pablo escribe esta hermosa carta a la iglesia en Filipo. Y el apóstol Pablo, estando consciente de que estaba en una condición estrecha, de mucha dificultad, puesto que su tiempo de prisión, de encarcelamiento, podía terminar incluso en su propia muerte, en una sentencia de muerte. Ahora, el apóstol Pablo en el versículo 19, él habla de esperanza. Él da allí algunas palabras de esperanza, de ser librado de esa situación en la cual se encontraba, una situación, por lo tanto, bastante compleja, bastante difícil, y como ya les he mencionado, que podía terminar nada más y nada menos que con su propia muerte. Y él dice allí en el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Aquí vemos pues que el apóstol Pablo lo primero que hace es orar o apelar a la oración intercesora de la iglesia en Filipo, la cual él estaba consciente que seguramente estaba clamando al Señor, orando, haciendo oración de intercesión por él, y él tiene la confianza de que esa oración Dios la va a escuchar y que Dios la puede responder favorablemente. Así que el primer elemento que encontramos aquí en el ejemplo del apóstol Pablo en relación a nuestra pregunta, ¿por qué Dios debe preservar mi vida? ¿Por qué debe elegirme a mí y no a otro? Fíjate, hermano, el apóstol Pablo entonces, él dice que es conveniente, es necesario, y aprueba la oración de los hermanos en Filipo. Él dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es decir, que él está claro, él está consciente que la oración es una herramienta sumamente importante. Debemos orar, debemos pedir al Señor que preserve nuestras vidas, que nos guarde de todo mal, que el Señor nos cuide. Y él dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Es decir, la oración ciertamente es un arma, es un recurso que nosotros debemos utilizar en medio de esta situación que estamos viviendo. Si tenemos temor, si sabemos que nuestras vidas están en riesgo, por supuesto que sí, en medio de toda esta pandemia. El apóstol Pablo, en la condición en la que él se encontraba, pues nos aconseja que es bueno orar y clamar al Señor y pedir al Señor por nuestro bienestar. Dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza. Fíjate, él también lo anhelaba, él también lo deseaba, él deseaba ser liberado, él deseaba que el Señor lo guardara. Ese era su anhelo, y no solamente su anhelo, sino también su esperanza. Y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aunque él oraba, estaba consciente que existía la posibilidad de que su oración y la oración de los hermanos en la iglesia en Filipo, sus hermanos en Cristo, pues
Dios pudiera responder de otra manera. La oración era que fuera liberado, era su anhelo, él tenía la esperanza que Dios podía hacerlo, pero cuando él dice al final del versículo 20, ¿verdad? Dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él sabía que a pesar de la oración intercesora de la iglesia, pues estaba consciente de que Dios es soberano y que Dios podía hacer una u otra cosa. Y luego él dice en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si alguien te preguntara a ti, mi hermano, ¿qué es la muerte para el cristiano? ¿Qué es la muerte para el cristiano? Bueno, una buena definición y muy precisa y muy corta es la que el apóstol Pablo nos enseña aquí en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que debe ser la muerte para nosotros. Sin embargo, nosotros cuando hablamos de la muerte, siempre hablamos en términos de una pérdida. Es pérdida. Para nosotros la muerte es pérdida. Sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos enseña que para el creyente la muerte, el morir, es ganancia. En el versículo 22 él continúa y dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué es coger. Él menciona aquí que estaba como en una situación como que se encontraba en una especie de encrucijada. No sé qué escoger, no sé qué escoger. Y él dice en el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Y estas palabras para mí son de verdad increíbles, hermano. El apóstol Pablo, él está manifestando aquí que él tenía el deseo de partir. ¿Qué significa eso? Que tenía deseo de morir. ¿Por qué? Bueno, ya nos acaba de decir que para él el morir es ganancia. Pero luego él añade aquí, él dice, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Y estar con Cristo. Creo que ahí es donde está el centro del deseo y la motivación principal de las palabras del apóstol Pablo cuando él dice que para nosotros el morir es ganancia, y también cuando él dice que deseaba partir, porque él estaba consciente, estaba seguro que al partir, es decir, al morir, inmediatamente estaría en la presencia de su Señor. Y no solamente eso que él manifiesta aquí, que tenía deseo de partir, contrario al deseo que tenemos nosotros. Ninguno de nosotros desea morir, ninguno de nosotros desea partir. Sin embargo, el apóstol Pablo anhelaba, deseaba partir, porque sabía que eso significaba estar con Cristo. Y luego él añade, hermano, lo cual es muchísimo mejor. Yo te hago una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Morir o vivir? ¿Qué es mejor para el cristiano? De acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, él dice aquí, no solamente que es mejor, no solamente que es mejor el partir y estar con Cristo, sino que dice que es muchísimo mejor que quedarse en esta vida. Qué tremenda las palabras y la reflexión para nosotros en esta mañana, considerando las palabras del apóstol Pablo, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, es decir, vivir o morir, teniendo deseo de partir, de morir, porque sé que voy a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero luego él dice en el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, ¿confiando en qué? Precisamente en que si era necesario, por causa de su servicio, de su trabajo en la obra, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vida con todos vosotros, para vuestro provecho, es decir, para servirles, para seguir siendo instrumento en las manos del Señor, y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros.
El punto aquí entonces es que el apóstol Pablo también nos enseña que la razón por la que él entendía y consideraba que Dios lo podía él dejar con vida, liberar de esa situación, de esa condición en la que él se encontraba con una alta posibilidad de enfrentar la muerte, él dice que él confiaba que Dios lo podía dejar en la carne, es decir, vivo, porque era necesario por causa de los hermanos. Y él dice, y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo en la fe, para vuestro provecho. Es decir, que el argumento del apóstol Pablo es, si Dios me va a dejar y decide dejarme entre ustedes, es porque Él sabe y está consciente que yo anhelo servir, que yo deseo servirle a Él y servirle a ustedes. Así lo he demostrado con mi vida, así lo estoy haciendo. Aún en esa condición, en la prisión, el apóstol Pablo seguía predicando. Y el testimonio de él en su carta es que el evangelio estaba siendo predicado aún a la guardia, a los soldados que lo custodiaban. Y algunos de ellos incluso se habían convertido, habían creído en el Señor. Así que aquí vemos entonces que el apóstol Pablo nos enseña que cuando se oraba y se pedía para que el Señor lo dejara con vida, bueno, era porque iba a seguir siendo un instrumento en las manos del Señor, porque era necesario para que siguiera sirviendo al Señor y para que siguiera siendo de bendición a los hermanos. Ese es el punto, hermano. No puedo entonces pensar que simplemente Dios me tiene que escoger a mí, me tiene que preservar la vida de manera caprichosa, porque simplemente así yo lo deseo, o porque digo soy su hijo, sino que debemos nosotros, hermanos, estar entendidos que si anhelamos que Dios preserve nuestra vida, pues nosotros tenemos que de alguna manera justificarle al Señor que es necesario, como dice el apóstol Pablo, es necesario que todavía nosotros estemos aquí. ¿Tú estás sirviendo al Señor? ¿Tú de verdad anhelas, deseas servir al Señor? ¿Estás sirviendo ahora al Señor? ¿Consideras tú que es necesario que todavía el Señor te tome en cuenta y te pueda cuidar y pueda evitar que tú puedas morir? Amado hermano, sigamos nosotros en primer lugar el ejemplo del apóstol Pablo, que podamos nosotros decirle al Señor, Señor, estoy seguro que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me toca partir, estoy claro que voy a tu presencia, lo cual es muchísimo mejor, Señor, que estar aquí en esta vida. Pero, Señor, si me has de preservar la vida, sé que lo has de hacer, porque me consideras todavía que soy y puedo ser un instrumento en tus manos para gloria y honra de tu nombre. Así que, hermano, piénsalo. ¿Sobre qué base le estás pidiendo tú al Señor que te conserve, que te aún te permita vivir, te proteja de la enfermedad, del contagio, y que te guarde y te preserve de la muerte, no solamente por contagio producto de la pandemia, sino por cualquier otra cosa que pudiera atentar contra tu vida? Hay que justificarle al Señor, hermano. Entiendo en este texto que si Dios nos ha de preservar, pues debe haber alguna razón. Un autor de literatura cristiana, Rick Warren, en su famoso libro Una vida con propósito, escribió y dijo, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Reflexionemos, hermano, reflexionemos. Continuamos entonces con nuestro segundo caso, en donde podemos encontrar respuesta bíblica a nuestra pregunta, ¿por qué el Señor debe preservar mi vida cuando clamo, cuando oro, cuando le pido que así lo haga?
En el libro de Isaías, amados hermanos, en el libro de Isaías y en el capítulo 38, aparece una historia bastante interesante y que tiene mucha relación con nuestra reflexión. Allí habla acerca de la enfermedad del rey Ezequías. Isaías capítulo 38, del versículo 1 al versículo 6, dice lo siguiente. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad del mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Nosotros sabemos que el Señor, de acuerdo a esta historia, decide pues añadir a la vida del rey Ezequías 15 años más después de la información que Dios le suministra al rey Ezequías por medio del profeta Isaías cuando le dice, ordena tu casa porque ciertamente morirás. Y vemos que el Señor pues decide entonces librar a Ezequías de la muerte y decide añadirle 15 años más de vida. En el versículo 6, el Señor, después que le habla a Ezequías por medio del profeta Isaías para informarle que ha escuchado su oración y que ha decidido añadirle 15 años más de vida, en el versículo 6 dice, y te libraré, le dice el Señor a Ezequías por medio del profeta Isaías, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Este versículo 6 es interesante para nuestra reflexión porque precisamente este evento en el capítulo 38 ocurre antes de lo que se narra en los capítulos 36 y 37, que es donde se hace la narrativa allí de la invasión de, digamos, el reino y del rey de Asiria a Judá. Y vemos cómo Dios entonces también se propuso, y seguramente fue una de las razones por las que añadió 15 años más a la vida del rey Ezequías, cuando Ezequías ora y clama al Señor, porque el Señor decide utilizarlo para frenar esta invasión de Asiria, del rey de Asiria a Judá. El Señor lo va a utilizar y así lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 37 y en el versículo 14, cuando dice allí, y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová. El rey de Asiria había estado enviando algunas cartas en un tono intimidatorio, ¿verdad?, para amedrentar a Judá y a su rey Ezequías. Y dice el versículo 14 que tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye todas las palabras de Senaquerib, quien era el rey de Asiria, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente,
Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y Dios escuchó esa oración. Y Dios utilizó al rey Ezequías y le dio sabiduría. Fue el instrumento en las manos del Señor para librar a su pueblo de esta terrible invasión. Así que vemos aquí entonces una razón por la que el Señor decide pues añadirle, extenderle los años de vida al rey Ezequías y lo libró de la muerte en esa oportunidad. Y vemos aquí que la razón es bastante parecida a la que el Señor toma en cuenta para liberar al apóstol Pablo de ese primer encarcelamiento y sobre el que ya hemos reflexionado. Entonces vemos que Dios se proponía seguir utilizando a Ezequías y en esa oración vemos que Ezequías pues era un hombre de Dios, uno de los reyes buenos de Judá. Entonces vemos otra vez que el argumento que hemos planteado, el primer argumento, que para que Dios nos pueda preservar la vida, cuando estoy en una situación difícil, incluso al borde de la muerte por alguna razón, pues Dios considera el hecho de que yo sea o siga siendo un instrumento útil en sus manos. Pero aquí hay otro punto y es el que quiero agregar en esta historia del rey Ezequías, porque no solamente Dios decide preservar la vida del rey Ezequías, una vez que ya se había conocido que iba a morir y Dios le manda incluso a que ordene su casa, no solamente porque Dios se proponía seguir utilizando al rey, sino que dice en nuestra historia que en aquellos días Ezequías, en el capítulo 38, versículo 1, había enfermado de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Otra vez, el mismo, la misma metodología que utilizó el apóstol Pablo, otra vez la oración, vemos acá que es una herramienta sumamente importante, el clamar al Señor para que pueda cambiar nuestra condición de muerte a vida. Dices que volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración y clamó a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto también tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿cuál es el otro punto o la otra razón por la que Dios pudiera oírnos, escuchar nuestra oración, nuestra petición de que preserve nuestras vidas en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad? Aquí vemos que el rey Ezequías había enfermado. No dice exactamente qué tipo de enfermedad en este texto, pero era una enfermedad que lo iba a conducir a la muerte, sin duda alguna. Y el rey, como cualquier ser humano, el texto no dice solamente que él oró, sino que el texto dice incluso que él clamó, suplicó y lloró al Señor. Como todo ser humano, seguramente se aferraba a la vida, quería seguir viviendo. Pero lo interesante aquí son los detalles de su oración. Cuando dice en el versículo 2, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y miren lo que dijo. Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora para su petición de que le preserve la vida. Te ruego
oh Jehová, que te acuerdes ahora, número 1, que he andado delante de ti en verdad. Que he andado delante de ti en verdad. Y lo he hecho con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Ese fue su argumento. Ese fue el argumento de su petición. Ese fue el argumento de la petición, del clamor, de la súplica del rey Ezequías. Que Dios considerara, mientras le pedía que no muriera, que le preservara la vida, que le extendiera años de vida, que lo levantara de esa enfermedad, que lo guardara de la muerte. El rey Ezequías le dice: Señor, considera mi caminar delante de ti. Considera mi andar delante de ti. Cómo he andado delante de ti. Mi corazón, mi condición, cómo he andado en rectitud, en tu temor, en santidad, siempre delante de ti. Y ese argumento fue suficiente para convencer a Dios, para que Dios oyera su oración y para que Dios respondiera afirmativamente. Entonces vemos que el rey Ezequías no solamente le pide al Señor de manera caprichosa: sálvame, levántame de esta enfermedad, no permitas que muera, sino que él se acerca a Dios en oración, en clamor, en súplica, sí, llorando, pero también consciente de que él tenía que llegar a la presencia del Señor a clamar con algún justificativo, con algún argumento que pudiera Dios considerar para cambiar entonces ya lo que Dios había decretado y había considerado que vendría sobre la vida de Ezequías. Aquella enfermedad que lo estaba consumiendo y que lo iba a matar. Entonces el rey apela a ese justificativo, a ese argumento cuando le dice al Señor: Señor, no solamente te pido que me preserves la vida, porque simplemente quiero que lo haga, porque quiero ser el elegido, quiero que tú cambies mi destino, quiero que tú cambies mi condición, sino que, Señor, acuérdate, considera ahora en mi oración, en mi petición, cómo yo he andado delante de ti. He andado en tu verdad. He caminado en integridad delante de ti. Ando en tu temor, Señor. Me agrada la santidad. Considera mi caminar, considera mi andar, considera mi condición delante de ti, Señor, para que escuches mi oración, para que entonces cambies esa condición de mi enfermedad y a punto de morir, y que entonces, Señor amado, me puedas extender otros años más de vida. Vemos allí, hermano, entonces, que sin duda alguna nuestra reflexión en cuanto a la pregunta que nos hemos hecho es muy importante. Yo estoy seguro que tú estás orando. Yo estoy orando, todos estamos orando. Tenemos temor, tenemos quizás angustia, preocupación. No queremos morir, aunque ya el apóstol Pablo nos dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar. Para nosotros el morir es ganancia, que él deseaba morir porque el partir es muchísimo mejor, porque es estar de una vez por todas y de manera definitiva y eterna en la presencia de el Señor. Pero, amado hermano, debemos nosotros entonces considerar seriamente: ¿por qué? Tú estás clamando, yo estoy clamando, pero ¿por qué el Señor te debe guardar a ti? ¿Por qué el Señor te debe proteger? ¿Por qué te debe preservar? No puedes llegar a la presencia del Señor en oración a pedirle de manera caprichosa, sin ningún justificativo, sin ningún argumento que pueda convencer al Señor y pueda considerar el Señor el cambiar tu condición. Si pudieras en algún momento de tu vida estar al borde de la muerte por cualquiera sea la situación. Hoy en día nos preocupa el contagio por esta pandemia que estamos viviendo, pero por cualquier razón
que pudiera terminar con tu vida, que pudiera llegar tú hasta la muerte, yo te hago esa pregunta, hermano. ¿Has reflexionado en eso? ¿Te has puesto a pensar? Cuando vas a la presencia del Señor simplemente le dices, Señor, guárdame, Señor, protégeme, y te vas y te levantas y consideras que Dios, simplemente porque tú tienes fe, que Dios te tiene que oír, porque simplemente tú dices, yo soy su hijo, su hija. No, no es suficiente, amados hermanos. Y en estos dos ejemplos que hemos visto, yo creo, hermano, que allí podemos ver con toda claridad que sí es importante, hermano, considerar nuestra condición delante del Señor. ¿Le somos útiles? ¿Le estamos sirviendo? ¿Nuestra condición es agradable al Señor para que pueda entonces alegrarse en nosotros, pueda escuchar nuestra petición y pueda preservar nuestras vidas? No quiere decir, hermano, que necesariamente porque yo desee servirle y porque le estoy sirviendo, y no necesariamente porque ando en integridad o porque ando caminando en pos de la santidad, obligatoriamente Él va a cambiar mi condición. Por supuesto que no, Dios es soberano. Dios es soberano, Dios puede hacer otra cosa. Pero el punto es que si vamos a pedir, pues tenemos que pedir con algún argumento o con algún justificativo. Ese es el punto, hermano. Esa es tu condición. Tú estás pidiendo consciente de eso. Tienes temor a morir. Clamas al Señor. Pides al Señor por ti y por los tuyos. Pero ¿cuál es realmente nuestra condición? Y la condición de aquellos por los cuales estamos clamando delante del Señor. Que el Señor nos guarde, hermano. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos proteja. Pero que podamos nosotros considerar realmente para qué queremos nosotros continuar con vida. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Para qué queremos nosotros permanecer aún con vida en esta tierra cuando sabemos que partir con el Señor es muchísimo mejor? ¿Por qué anhelamos estar aquí? ¿Por qué consideramos que todavía deberíamos permanecer aquí? La razón debe ser servir al Señor, vivir para Cristo y también que el Señor se regocije en nosotros, se deleite en nosotros cuando nos ve caminar en integridad, ir en pos de la santidad y vivir en su verdad todos los días de nuestra vida. Que el Señor te bendiga, mi hermano, que el Señor te guarde y que esta reflexión sirva para afianzarnos más y más en el Señor, en sus caminos, tomarnos más en serio nuestra vida cristiana, especialmente en medio de estos tiempos. Bendiciones para todos.